¿Qué tal? Muy buenas noches, espero se encuentren bien. Pues bueno, hoy voy a hacer una transmisión un poco diferente. Cuando estábamos en pandemia, yo les platicaba durante la semana parte de las noticias que se habían suscitado a nivel regional. Ah, caray, me faltó colocarme el micrófono. A ver, esperemos. Digo, creo que se escucha bastante bien, pero de todos modos, a ver. Mientras esperamos que lleguen personas. Ahí está. Listo. Bueno, ahora sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Selene Martínez del Informador del Rincón y el día de hoy quiero platicar con ustedes opinión sobre algunos temas a nivel nacional, un poco a nivel estatal y también de los pueblos del Rincón. ¿Cuál es la diferencia? Creo yo, durante la semana procuro hablarles de los temas que se van suscitando día con día, darles un poco de contexto de dónde vienen. Y el día de hoy ya es un poco más libre, es un poco más a lo que yo escojo que podamos estar charlando. Y pues bueno, eso es primero que nada, hoy es un día más como de opinión, más de mi punto de vista. Y pues bueno, primero que nada es agradecerles a las personas que están viendo esta transmisión. Como dice TikTok, pues invitarles a que den algunos corazoncitos, a que si pueden compartir la transmisión está genial. Y pues recordarles que esta misma, al finalizar, la reproduzco en el canal de YouTube del Informador del Rincón y en la fanpage de Facebook del Informador del Rincón. Les repito, soy Selene Martínez y les deseo un excelente domingo. Pues bueno, quiero platicar con algunos temas, primero a nivel nacional. Esta semana tuvimos dos temas muy interesantes relacionados a la presidencia, a la presidenta de Estados Unidos, de los Estados Unidos mexicanos, Claudia Sheinbaum. Y pues el primero de ellos, que a mí me llama la atención y creo que es un elemento positivo en la política internacional, es que la presidenta avaló a la embajadora del Estado de Palestina en México, Nadia Rashid. ¿Por qué es importante esto? México ha sido considerado durante muchos años, durante varias décadas, como un país neutral, como un país amigo de todos, como alguien capaz de establecer consensos, apoyar y hacer declaraciones a nivel internacional sobre temas que se puedan considerar justos o injustos. Generalmente, creo yo, con este tipo de políticas que se han dado desde hace décadas, entre ellas de los gobiernos del PRI, México se consolidó como lo que algunos han llamado el capibara del mundo. Esto quiere decir que es una nación que de una u otra manera siempre despierta cariño y afecto entre todas las personas. En su momento se han recibido a personas que han huido de regímenes totalitarios por razones políticas, etcétera, y se les ha recibido a ciudadanos, a ideólogos, ha puesto declaraciones de esto que estás haciendo tú, nación, es injusto. Ya veremos si México internamente, y tenemos nuestra propia percepción sobre si lo hace internamente, pero al menos a nivel internacional lo hacía. Y eso era algo positivo, algo que cambió mucho, al menos en mi percepción, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Creo yo entonces que el hecho de que la presidenta Claudia Sheinbaum reciba a la embajadora del Estado palestino es algo que nos retoma a esa sensación y a este tipo de políticas. Un poco de contexto, lo que es Medio Oriente, donde se encuentra el Estado de Israel, también se encuentra un grupo de habitantes que se denominan palestinos. Durante muchos siglos ha habido conflictos en esa zona.
siempre ha habido problemas de quién es el dueño, quién es la cultura gobernante, etc. El detalle está que durante los conflictos de la Primera y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, se determinó que un espacio de tierra se iba a entregar a la población judía y con ello se conformó el Estado de Israel. Lo malo es que eso implicó el desplazamiento de la población palestina. Ha habido desde los 40, 50 hasta la fecha bastantes problemas debido a ello, porque pues ambas naciones, ambos grupos han decidido y han luchado por, es que esta es mi nación, esta es mi tierra, y no han llegado a un acuerdo. Muchas naciones han dicho y han reconocido al Estado de Israel y no han reconocido al Estado palestino. Otras tantas han reconocido al Estado palestino, pero no han reconocido al Estado israelí. El hecho de que México reconozca a ambos implica algo que a nivel personal considero que también es correcto. Ambos estados, al estar conformados por personas que tienen una historia, que tienen una cultura, que tienen un espacio físico que habitan, deben de existir y se tiene que llegar a un acuerdo. No va a ser un acuerdo fácil, no va a ser un acuerdo sencillo, no lo es, pero las armas tampoco ayudan a eso. Entonces, pues bueno, ahí está ese hecho y creo yo que a nivel de política internacional, este paso por parte de la presidenta y de su gabinete, que seguramente la asesoró, es un paso positivo para México a nivel internacional. Nuevamente recordarles, porque aquí TikTok me volvió a mandar el anuncio, anima a tus espectadores a compartir tu like e invita a más amistades. También les recuerdo, manden uno que otro corazoncito, también les agradeceré mucho al respecto. Y pues bueno, ese es el primer caso. Ahora, esto está relacionado de una extraña manera también al tema de Israel. Durante la semana, la presidenta de México declaró durante su mañanera que efectivamente su celular había sido hackeado. Y esto es a partir de una revelación que se hizo en el periódico New York Times. Entonces ella dice, sí, efectivamente, sí hackearon mi teléfono. Y esto es algo, pues al final del día preocupante. ¿Por qué? Porque independientemente si ustedes están a favor de la presidenta de México, están en contra de la presidenta de México, ya sea por razones políticas, por razones de sus acciones, etc. Ella es una jefa de Estado. Y de una u otra manera, en su dispositivo móvil que todas las personas utilizamos, que tenemos 1, 2, 3 incluso, dependiendo la característica del trabajo, yo he visto una persona con 4, pues el detalle está que se maneja información de una u otra manera y son dispositivos que incluyen, en el caso de una jefa de Estado, pues información sensible sobre el país. El hecho de que ella dijera eso, pues nos da a entender que de una u otra manera está vulnerada información importante para el Estado mexicano. Ella lo señala como un tema sencillo, como algo ligero, que no pasa nada. Lo cierto es que no es así. Cualquier violación a la privacidad siempre es algo que debe de ser resaltado y se debe de buscar quién la provocó. Más cuando se es la presidenta de México. De hecho, de acuerdo a la Red en Defensa de los Derechos Digitales, que tiene todo un artículo al respecto, señala que esto amerita una investigación seria y una comunicación clara y transparente. Ellos, en esta Red en Defensa de los Derechos Digitales, hacen una serie de suposiciones al respecto. Dicen, nosotros no contamos con información de lo que ocurre y lo único que tenemos es extrapolar algunos datos. La presidenta señaló que recibió un correo por parte de Apple en el cual le dijeron que su teléfono estaba siendo espiado. Señalan entonces esta Red en Defensa de los Derechos Digitales que eso generalmente ocurre cuando son espionajes de alto calibre, donde incluso se puede activar la cámara o el micrófono para ver y escuchar lo que está escuchando y viendo el dispositivo. Dice, eso generalmente se hace con programas como Pegasus, el cual es desarrollado por el Estado israelí. No es el único, pero es uno de los que más conocemos. ¿Y por qué lo conocemos más? Porque pues durante el gobierno de Peña Nieto se compró y se utilizó para espiar tanto a criminales como a personas
que llamaban la atención al gobierno. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, también hay grupos que señalan que se utilizó este programa, aunque el presidente en su momento lo negó. Entonces, dicen, bueno, sabemos que este programa existe y conocemos algunas de sus características. Es probable que este programa haya sido utilizado y eso hace especular sobre hacia dónde viene el espionaje. Y creo yo que nuevamente ese también es un tema de interés. No son los únicos los de la Red en Defensa de los Derechos Digitales los que lo mencionan, sino que vi en algunos comentarios en redes sociales, principalmente en la red social de X, donde señalaban que es muy probable que fuera el mismo Estado mexicano, algunos elementos disidentes, que utilizaran el software contra la presidenta, lo cual, pues nuevamente nos habla de un conflicto dentro del gobierno. Estas nuevamente son especulaciones, se las comparto en ese cariz, y pues el detalle está que nos dice que un gran espacio de vulnerabilidad que tenemos en la actualidad son nuestros dispositivos digitales. Creo yo que lo único que nos queda como señal es que, pues sí, nuestra información es importante de una u otra manera para ciertas personas, entonces hay que tener de una u otra manera también el cuidado con ellos. Dentro de lo que cabe a nivel de usuario, mejores, ¿cómo se llama? Mejores contraseñas, más de 10 dígitos, buscar y prevenir el darle clic a cualquier link que nos llegue, estar atentos y atentas al tipo de correos, al tipo de información que recibimos. Entonces, pues ahí está el asunto y ahí está la invitación, puesto que incluso la presidenta es hackeable. Entonces, pues bueno, ahí está el asunto. Y creo yo que también nos queda otro tema a considerar. Hay teléfonos especiales de alta gama que no se venden a cualquier persona, que tienen muchas más barreras de seguridad desde el tema del establecimiento del aparato, desde cómo fue construido. Entonces creo yo que también nos señala que el Estado mexicano, por la razón que ustedes quieran, no considera que la ciberseguridad sea importante, y eso nos trae de nuevo al sexenio de Andrés Manuel López Obrador, donde se dejaron de pagar en su momento antivirus, se dejaron de pagar servidores, se dejaron de pagar elementos que ayudaban a que el ecosistema digital del Estado mexicano fuera más seguro. Y estamos viendo las consecuencias de esas acciones al día de hoy. Pues bueno, ese es otro de los asuntos que quería platicar con ustedes de nivel nacional. Y el último es el asunto de Teuchitán. Es la primera vez que yo hablo con ustedes sobre este tema, pero sabemos, y muchos de ustedes ya han de haber escuchado desde las últimas 2 semanas sobre el problema que se dio en el estado de Jalisco al encontrar este espacio donde había una gran cantidad de, ¿cómo se llama? De ropa, de calzado, incluso indicios de restos humanos, la teorización de que había ahí un horno, de que era un campo de exterminio, el que se le denominó incluso el Auschwitz mexicano. Y el detalle está que esta situación nos habla y nos sigue hablando del gran problema que tenemos en México. El crimen está mucho más organizado que el gobierno. El crimen ha infectado gran parte de la estructura del gobierno, y que solamente cuando hay casos de este estilo es cuando de repente las autoridades como que abren los ojos como conejo lampareado y dicen, ah, sí, yo tenía que hacer un trabajo. Y es cuando dicen, ah, caray, ¿qué fue lo que pasó aquí? Aparentemente en septiembre del año pasado fue cuando se hizo el cateo de este inmueble, y es hasta ahora cuando descubrimos que no se siguieron haciendo las investigaciones pertinentes por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco, que el gobierno federal no tenía toda la información al respecto y que ha tenido que iniciar una nueva investigación, y que todo esto se empieza a conocer debido al esfuerzo de los colectivos de madres buscadoras. A ver, las madres buscadoras quieren saber qué pasó con sus hijos, con sus hijas. Muchas personas tienen la narrativa de, bueno, pues es que si tu hijo, si tu hija está en malos pasos, pues ¿qué esperabas que sucediera? Ok, hay una cantidad de personas que les ocurrió eso, y que aún así sus mamás y sus familias
creo que tienen el derecho de, pues de una u otra manera, saber qué ocurre con sus familiares, si realmente fueron asesinados, si están en otro lugar, qué ocurrió con ellos. Entonces creo yo que de entrada, la actividad que ellas puedan estar haciendo tiene que estar muy separada de lo que pudieron haber hecho en vida los familiares que ellas buscan. Entonces, porque luego llegamos a un punto en el que estamos atacando a las personas que están buscando justicia, cuando en realidad pues ese no es el punto, ¿verdad? No quisiéramos, haciendo un ejercicio de empatía, encontrarnos en un caso similar, y creo yo que también el estar en algún momento, porque yo también lo he visto en redes, estar buscando delimitar, demeritar el trabajo que ellos realizan, pues no nos lleva a ningún otro lado, porque siguen haciendo algo que el Estado no ha terminado de realizar. Dar justicia y dar información sobre los hechos violentos y encontrar a sus familiares. Recordemos que México, en general, es un país donde 9 de cada 10 delitos no tienen ninguna conclusión al respecto. Desde lo que son amenazas, violencia, hasta incluso la desaparición de personas o incluso todos los relacionados al narcotráfico. Entonces, pues ellas están haciendo lo posible y eso es algo que no debe ser demeritado de ninguna manera. Ellas hacen sus primeras declaraciones, obviamente, desde su conocimiento, desde su entendimiento, desde lo que han aprendido, y que ese conocimiento y ese entendimiento puede ser equivocado, puesto que no tienen una profesionalización. Eso lo puedo entender y de una u otra manera, pues sí, algunas declaraciones pueden ser tomadas con un poco de cuidado, pero no porque las tomemos con cuidado implica que sean necesariamente equivocadas, tienen mucha experiencia al caso. Pues el detalle está que incluso grupos de Guanajuato, madres buscadoras de San Francisco del Rincón, algunas de ellas, fueron a Teochitán incluso a ver si podían encontrar información sobre sus familiares desaparecidos. Entonces, pues ahí está otro asunto. ¿Qué es otro de los elementos de lo que ocurre ahí que también podríamos considerar? El asunto de que se denominaba como campo de exterminio o campo de entrenamiento, y el detalle está que cuando yo lo escuché por primera vez, así, a reflexión personal, yo dije, tiene todo el sentido del mundo. México no es innovador en eso, y qué bueno que al menos no innovamos en la violencia, pero pues de todos modos, tenemos casos a nivel internacional, entre ellos, por ejemplo, los de los niños soldados en algunos conflictos en las naciones que pertenecen al continente africano, nos traen a la mente esto. Y son niños que son raptados de sus aldeas y donde son entrenados para luchar para alguna facción de guerrilla o del gobierno, o grupos paramilitares al final del día. Esto ya ocurre a nivel global. Y son personas que obviamente trabajan, son niños, son adolescentes, se convierten en adultos que trabajan para las milicias que los capturaron, que les arrancaron su vida, que les arrancaron su infancia. Que me digan que ocurre algo similar en México, digo, bueno, tenemos este caso, creo que puede ocurrir aquí. Es muy factible. Vemos el video de estas personas que se hacen denominar parte del grupo criminal, ¿no? Y dicen, ¿cómo creen que vamos a hacer eso? Perdóname, sí lo creo y lo creo factible. No creo que sea la narrativa que tenemos todo el mundo, no sabemos qué ocurrió realmente ahí, pero de que puede haber reclutamientos forzados y que pueden existir y que se puede aplicar algún tipo de manipulación hacia las personas para que terminen formando parte del grupo de sus captores y lo terminen admirando, creo que es factible. Tengo entendido a nivel cultural existe algo denominado el síndrome de Estocolmo. Algunas personas, algunos científicos han determinado que no es real, pero a nivel cultural entendemos que puede existir
maneras en las que las personas aprendidas a las personas privadas por un grupo terminen de todos modos desarrollando una empatía hacia sus captores. Hablando con una persona que se dedica a la psicología, dice, bueno, pues si se llegó a aplicar algo allí, es muy probable que fueran técnicas de conductismo, es decir, prácticamente el palo y la zanahoria, hasta que terminarán aceptando cuál es su nueva realidad. Y esta realidad la terminan aceptando porque es o la aceptas o te mueres. Entonces, ¿de qué es posible? Es posible. Sobre el video a nivel personal, yo lo vi y simplemente mis reacciones fueron de no puedo creerlo. O sea, nuevamente es el crimen organizado y como llega a decir en algunos momentos otras personas, yo no me meto sobre si son o no son, pero lo cierto es que las declaraciones que se dan en ese video, en algún momento son incluso un reto hacia la realidad. Es decir, juzgando a las madres buscadoras, diciendo que el narcotráfico todo el tiempo vio que el ejército y que las autoridades estuvieron cumpliendo con su trabajo y que pues obviamente debemos de confiar, el crimen diciéndonos que debemos de confiar primero que nada en las declaraciones dadas por las autoridades y es como perdóneme señor criminal, usted tiene el arma y pues si usted dice que salte, salto, pero es que yo no puedo creerle muy fácilmente, ¿verdad? Al final del día, pues usted se dedica a hacer delitos, o sea, yo no sé si puedo confiar mucho en su palabra, pero bueno, lo cierto es que hay un artículo que el país publicó y señala y dice, bueno, hay algunos elementos que llaman la atención. Y uno de ellos es que por lo general en los videos que vemos de los grupos criminales, cuando son de un grupo en específico, pues tienen una banderita donde se ven las letras o las siglas del grupo criminal, mencionan quién es su líder, mencionan tal vez su rango, o sea, dan nombres, dan apodos, dan modos en los que se pueden identificar, aunque no muestran sus rostros. Esto es algo generalizado, ¿no? Entonces, pues bueno, hay elementos que algunas personas expertas en el tema de la criminalidad les hacen dudar sobre si este sea un video verídico hecho por un verdadero grupo militar, lo cual llevó a que se diera una discusión a nivel nacional y dijeran, bueno, pues es que parece que este video está hecho para defender al gobierno y sobre todo al gobierno federal de que todo está bien en México, porque incluso el crimen organizado tiene una serie de valores que no rompen y que ellos están diciendo nosotros nunca haríamos este tipo de atrocidades. Lo cual, pues, permítanme si soy un poco escéptica al respecto, ¿verdad? Porque mes con mes, año con año, mes con mes, semana con semana, simplemente vemos que hay más y más horrores y hay cada vez un catálogo más amplio de las cosas que pueden realizar los grupos criminales en nuestra nación. Sabemos que no por hablar del narcotráfico hablamos de que todos son iguales, pero lo cierto es que cada uno parece que tiene la intención de encontrar nuevas maneras de ser menos humanos al dedicarse a la criminalidad. Y ese es un asunto a considerar. Hay un montón de información alrededor de Teotihuacán. Y se han señalado y se han encontrado otros espacios que han determinado, bueno, es que este es el Teotihuacán de Guerrero, el Teotihuacán de Guanajuato. Y pues el asunto es ese. No es una realidad a la que podamos decir, es que eso ocurre allá, es que eso pasa en Sinaloa, es que eso pasa en Jalisco, eso pasa en Guerrero, es que es Tamaulipas. No, es una realidad que más o menos tenemos en todo el país. El estado de Guanajuato no es ajena al respecto, ya que, pues bueno, no por nada tenemos de las ciudades más violentas, no solo a nivel nacional,
sino a nivel internacional. Obviamente van subiendo, van bajando del ranking, pero vamos, o sea, los casos de Irapuato, de Salamanca, de Celaya, o sea, no somos personas ajenas a esta realidad. Lo que ocurre en León, lo que ocurre en los pueblos del Rincón, obviamente en sus niveles cada uno, ¿no? No todo es lo mismo. Pero no somos personas que podemos decir, la violencia está ya a lo lejos, la violencia está aquí. Y la violencia no nos ha dejado. ¿Qué más podemos decir al respecto? Pues lo único que nos queda es que pues, los delincuentes van a seguir haciendo lo suyo, su trabajo, que es delinquir, y van a encontrar nuevas y mejores maneras de hacer su trabajo y su negocio. Y lo que nos queda como población, pues es decirle a las autoridades, ¿y tú qué estás haciendo para encontrar nuevas y mejores maneras para garantizar mi seguridad? En el estado de Guanajuato les he compartido parte de lo que se ha trabajado y parte de las declaraciones que da la Secretaría de Seguridad y Paz. Hay operativos y hay operativos exitosos y son los que nos presumen, ¿no? Obviamente. También nos dan información al respecto sobre algunas cosas que pues no son tan agradables o en las que ellos no han salido bien librados, como cuando son los asesinatos de los oficiales. Pero aquí hay una declaración que se dio por parte del fiscal del Estado, general del Estado de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, que recoge el periódico Correo y que creo que es interesante a considerar. Nada más tengo que hacerles la indicación. Bueno, tengo que hacerles esta información. El fiscal es el que se encarga de investigar. Entonces, su declaración viene desde ahí, desde la parte que se dedica a investigar qué ocurrió, cómo ocurrió, quiénes fueron las personas implicadas, armar la carpeta para entregársela al Poder Judicial. Perdón, sí, al Poder Judicial y que ellos tomen una decisión sobre los delitos, sobre las penas y sobre todo lo que tiene que ver con la impartición de justicia. Pues bueno, decía el fiscal, la Fiscalía General del Estado ha logrado grandes cosas. En el año 2023-2024 logró 986 procedimientos abreviados. Una cantidad ridícula, es una cantidad mugrosa. Y esa es declaración por parte del fiscal hablando del trabajo del anterior fiscal del estado de Guanajuato. Si estamos hablando que si tenemos alrededor del 90% de impunidad en nuestro país, quiere decir que de estas 986, de estas 986 declaraciones, carpetas de procedimientos abreviados que se generaron, ¿cuántas de esas tuvieron realmente una impartición de justicia que realmente diera justicia a la población? ¿Cuántas de esas estuvieron armadas completamente y de una manera clara que permitieran que no se liberara a los delincuentes? Bueno, los y las delincuentes, principalmente son los, pero pues también sabemos que aquí tampoco se obedece al género ni se respeta, esto es un asunto de todas las personas. Entonces, nos sigue dejando una sensación amarga y es una reflexión al respecto. La seguridad, podemos ignorar el tema, podemos no ver las noticias porque nos da dolor de cabeza todo este sufrimiento, toda esta violencia que se genera en la nación, pero que lo ignoremos por nuestra sanidad mental no implica que desaparezca, porque estos son los datos, estas son las realidades que vivimos en México y que son cosas que debemos de seguir exigiendo a nuestras autoridades. Quede quien quede, del partido que quede, y no se quede solamente en eso, se tienen que seguir haciendo acciones. En el municipio de Irapuato, si no me equivoco, no, en el municipio de Salamanca hubo una masacre de 8 jóvenes hace unos días y se está preparando una marcha en esta comunidad. ¿Para qué? Pues para hacer a las autoridades de, por favor, hagan algo, garantícenos la seguridad. Es un problema complejo, multifactorial. Las autoridades dirán todo el tiempo que están haciendo todo lo que está en sus manos, pues se necesita que se haga más. Esa es la realidad si nuestras autoridades
Lo siento, son humanos, están en el poder, se necesita que se hagan más, que se haga más. Existe la estrategia a nivel estatal llamada Confía. Tenemos que confiar en las autoridades, por supuesto, si no, no tenemos qué más hacer. Pero no porque confiemos implica que es un cheque en blanco y siempre es exigirles, hace falta el trabajo y necesitamos poder vivir en paz. No extrañemos la paz de antaño, porque esa paz era imperfecta también. Necesitamos una paz diferente, una paz nueva, una paz moderna, donde incluso la violencia del pasado también sea exhibida y que también digamos no más a eso que ocurría antes. Pues bueno, ya cambiemos de tema porque pues siempre el asunto de seguridad siempre es muy escabroso. A ver, tenía aquí... este también es un tema a nivel nacional. Hace unos días se hicieron diversas reformas en el tema energético y pues el detalle está que, como resumen, Petróleos Mexicanos termina y vuelve a ser una empresa del Estado. Recordemos que con la reforma energética durante el sexenio de Enrique Peña Nieto 2012-2018 se establecieron mecanismos para poco a poco esta empresa se volviera pues una empresa prácticamente particular, puesto que se reconocía, y creo yo que en eso estaban bien, que el petróleo es un recurso finito y que eventualmente pues todos nuestros vehículos no van a poder utilizar gasolina, no porque sea muy cara, sino porque simplemente no va a haber. El petróleo se va a acabar. Y el hecho de que se reconociera que una de las empresas que más riqueza brindaba al Estado mexicano, que es Petróleos Mexicanos, en algún momento ya no iba a hacerlo y que se tenían que crear mecanismos para que el Estado mexicano no dependiera del dinero que venía de Pemex, eso era positivo. Creo yo, hasta el día de hoy sigue siendo algo adecuado, algo coherente, algo bien hecho. Lo cierto es que, pues bueno, es en el vaivén de la política, de la corrupción, de los conflictos de intereses. Pues bueno, sabemos que no todas las acciones se llevan a cabo de manera correcta. Y pues también hubo varios elementos que no son agradables para la población al respecto. Entre ellos que se liberaran los precios de la gasolina. A nivel económico se entiende y es algo necesario que el Estado deje de subsidiar el precio de la gasolina. ¿Por qué? Porque ese es un montón de dinero que se está gastando solamente en que las personas podamos comprar gasolina relativamente barata. Y ese es el único uso que tiene el subsidio. Y es dinero que no puede utilizar el Estado, no sé, para construir carreteras, para entregar más becas, más apoyos sociales, etcétera. Entonces, pues, de entrada, esa es una buena idea. Lo cierto es que la gasolina es muy cara. Y no hay ningún otro estímulo alrededor, ni ninguna otra dinámica más que el subsidiar que permita la movilidad de la población en la actualidad. Los vehículos eléctricos ya son cada vez más comunes, pero no son nuestro estándar. Y van a pasar muchos años hasta que la mayoría de la población tengamos vehículos eléctricos. Entonces, ¿qué se hace en el intermedio? Pues bueno, actualmente el Estado mexicano, durante esta administración, se ha determinado que, bueno, hagamos que de nuevo la empresa Pemex vuelva a ser una empresa del Estado. Y esto también ayudó a que con los concesionarios se lograran varios acuerdos, entre ellos, pues, reducir el costo de la gasolina bajo una serie de instrumentos y diálogos que, pues, son bastante, algunos de ellos no han sido hechos públicos, algunos simplemente ha sido el asunto de vamos a reducir el precio de la gasolina para que esté alrededor de los 24 pesos. Vamos a ver qué tanto lo podemos sostener. Y esa fue la determinación que se dio a partir de estos cambios a nivel federal. Ustedes lo notaron, la gasolina ya está más barata, ya estaba arriba de 25 pesos. Y pues considerando que la mayoría de los vehículos en México tienen una eficiencia de entre 8 a 15 kilómetros por litro, pues sí era bastante cara. Puesto que tan solo pensémoslo en los traslados de aquí a León, que pues es algo que puede hacer mucha población, pues sí terminaba afectando en el bolsillo de las personas. Y ya no hablemos de la cadena logística y todo lo que implicaba para el traslado de mercancías. Entonces, eso es una acción positiva a corto plazo. Veamos qué tanto afecta a la nación a mediano y a largo plazo.
esa ya es una realidad el día de hoy en México. Entonces, pues bueno, ese es un tema a considerar. Les recuerdo y les agradezco mucho a las personas que están viendo esta transmisión. Les mando un saludo. Los invito a dar algunos corazoncitos, a si pueden compartir esta transmisión. Ahí está el botón, simplemente la flechita de compartir, para que más personas puedan estarlo viendo. Y pues bueno, otro de los asuntos que quiero platicar con ustedes es el asunto del acceso a la información. En una cosa muy sencilla. Esta semana, tanto en San Francisco del Rincón como en Purísima del Rincón, iniciaron los procesos de funcionamiento de los nuevos semáforos. En San Francisco del Rincón no hubo tanto conflicto, ya que hay muy pocos semáforos nuevos. La mayoría solamente fueron sustituidos para incluirles estos nuevos protocolos y estas camaritas y su computadora para que puedan hacer mediciones y de una u otra manera, mediante el programa que tienen, determinar cuánto debe durar el rojo, cuánto debe durar el verde, cuánto tráfico se está generando y a partir de ahí tomar decisiones. La computadora lo hace, entonces pues es algo bastante positivo. Y así no estamos como en antaño, que los semáforos estaban programados a durar 30 segundos de un lado, 30 segundos del otro, etc. Y veíamos una vialidad vacía y todas las otras congestionadas, ¿no? Pero lo cierto es que los semáforos no generan en ningún lado fluidez vehicular. Los semáforos administran el tráfico, principalmente durante las horas pico. Entonces dicen, bueno, vamos a ver que las calles no se llenen tanto, que haya cierto traslado de las personas, pero no están diseñados para que el tráfico fluya. Y eso es una realidad. Y en San Francisco del Rincón, ¿dónde se pone un semáforo nuevo? Pues en una zona de bastante conflicto de una u otra manera, en la entrada de la ciudad. En la entrada de la ciudad se colocó, es el cruce del Boulevard Juventino y del Boulevard Aquiles Cerdán. Nila, ¿cuál crees que sea la mejor solución para la glorieta del inicio? Porque hay varias opiniones. Mira, y esto es algo que ya les compartí en la transmisión y ahorita se los vuelvo a platicar. Hay estudios viales. Y que me compartieron era personas que trabajaban en administraciones anteriores, donde se señalaba que si se iban a colocar semáforos, se necesitaban crear vías de desfogue. Lo señalaron la población. Por ejemplo, hay una calle previa al Boulevard Aquiles Cerdán, creo que es la calle Allende, que no está pavimentada. Y esa calle permitiría que hubiera un tráfico diferente y que la gente no tuviera que utilizar el Boulevard Aquiles Cerdán. Entonces, de entrada, por ejemplo, esa calle que no está habilitada, ahí no está funcionando. El cruce de lo que es la entrada a las FAMI, al Boulevard que lleva hacia el Paraíso, y también el Boulevard la continuación del Aquiles Cerdán que sube hacia la Salle, esa parte del cruce es bastante conflictiva, puesto que se llena 2 veces una zona con el doble de tráfico que los otros cruces. Hay 5 semáforos en la zona y uno de ellos tiene doble congestionamiento. Entonces también ahí había otra serie de ideas sobre cómo debía de hacerse la adecuación de las calles. Una parte de eso, pues sí, ya se realizó, que es utilizar esta pequeña desviación que se generó ahí por donde está el Colegio de Yagualica, en la Universidad de Yagualica, que se utilice esa vialidad para desfogar un poco la gente que pretende ir a León desde la zona de la ex hacienda, las FAMI, el Paraíso, y así no tengan que ir hacia el cruce de lo que es la ex glorieta del Tejedor o la entrada a San Francisco. Si se utilizaba la glorieta como propuesta para desfogar el tráfico, dijo el alcalde de San Francisco en sus declaraciones en el video, en la entrevista que le realizamos a inicio de la semana, él decía que también había una propuesta de ampliar la glorieta para que se pudieran ampliar los carriles y de esa manera fuera un tráfico más organizado, pero que se tenían que comprar terrenos de los alrededores para de una u otra manera ampliar el espacio y que esta fluidez fuera pertinente, cosa que tampoco han hecho. Entonces, la solución es colocar simplemente los semáforos y pues bueno,
Ahí está. O sea, lo cierto es que esos semáforos ya estuvieron una vez y la única diferencia de cuando estuvieron la vez pasada a esta es que ahora tienen computadoras que miden cuánto tráfico hay y determinan cuántos segundos va a estar el semáforo en verde y cuántos segundos va a estar en rojo. Es la única diferencia. La vialidad no ha sido modificada de ninguna manera, lo cual implica que nos vamos a enfrentar a los mismos problemas que hubo en el pasado. Y a lo mejor van a decir, Selen, eres bien criticona. Lo cierto es que si ustedes se meten a la página de San Francisco del Rincón, a la página de Facebook del municipio, su página oficial, el 29 de marzo, el día que entraron en funcionamiento los semáforos desde la mañana, pues el 29 de marzo a las casi 8 de la noche, 7:56 de la noche, publican un video donde le dicen a la gente, es que si quieres evitar el tráfico, recuerda que hay vías alternas, utiliza el Libramiento Sur, utiliza Sal por Purísima para que salgas hacia Plaza Mayor, utiliza el Boulevard Zapata para que salgas hacia Libramiento Sur, recuerda que existe el Camino Viejo, o sea, hasta el día que hay el embotellamiento y hasta después de haber visto todas las críticas que ya sabían que iban a ocurrir, porque esta acción no fue tomada de la mejor manera desde que se vieron que se iban a colocar los semáforos, hasta ese día en la noche se les ocurrió decirle a la gente, hey, recuerden, hay vías alternas, pueden tomarlas, hasta ese día. Y pues bueno, lo cierto es que tan solo esa publicación a mí me da mucha risa, porque tiene alrededor de, si ustedes entran a la página de San Francisco del Rincón, déjenme les digo, porque ahorita se me actualizó, pero a mí me parece muy divertido el asunto. Si ustedes se meten, le bajan y llegan al 21 de marzo, pueden ver que la publicación tiene alrededor de 225, 230 reacciones. Tiene 76 comentarios y ha sido compartida 15 veces. Pero si ustedes quieren ver los comentarios, no. Ustedes solamente pueden ver, le ponen la sección, a la sección todos los comentarios, ustedes solamente pueden ver 1, 2, 3 comentarios. De los 76 comentarios que hay al respecto por parte de la población, todos han sido ocultados, todos han sido omitidos y solamente se pueden ver 3. Y de esos 3, uno es a favor y otro podremos considerarlo en contra. Y ya, porque obviamente a nuestro gobierno de San Francisco del Rincón no le gusta que lo critiquen. Pero si nos vamos a mi publicación con la entrevista que tenemos del alcalde dando sus declaraciones, que muchas gracias, ya llegó a más de 10,000 vistas, muchas gracias. Tengo 51 comentarios y sí, algunos sí se bloquearon automáticamente por los insultos. Vamos a pensar que de esos 76 la mitad fueron bloqueados por insultos. Tenemos más de 30 comentarios bloqueados, que no necesariamente tienen insultos, pero que sí hablaban del malestar de la población. Pues bueno, tenemos comentarios como, se pierden 50 minutos y es imposible. Los semáforos del Juventino, un desmadre. Pensaban en si llegara a haber una emergencia, por dónde y cuánto tiempo se tarda en pasar la unidad. Si vivieran por Paraíso, entenderían la molestia. Fue una tontería, se tardan 50 minutos en salir del bulevar y aparte está peligroso. ¿Abrir más vialidades no es una mejor opción? La calle del Comité del PAN sería una fuga de tráfico, también la Allende hasta el Juventino. Hay que hacer las cosas bien, ¿cómo puede hablar de agilizar el tráfico si la calle Allende puede ser ayuda y ni siquiera está pavimentada? 5 minutos, jajajaja. Si ya se había hecho antes y no funcionó. Son más de 30 minutos, bla, 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 bla. O sea, la gente, la población de una u otra manera no lo está tomando bien. ¿Es la realidad que vamos a tener en San Francisco del Rincón? Sí, están los semáforos. ¿Cuánto van a durar? Algunas personas que dicen que va a ser un mes,
porque no van a aguantar la presión social, no lo sé. Pero de que tenemos los semáforos y de que está ocurriendo esta problemática, es una realidad y es una realidad nueva. Ahora, voy a hacer la comparativa. Purísima del Rincón va a pasar de tener 7 semáforos a tener 17 semáforos. Lo cual implica que pues, el tráfico también se va a modificar en la ciudad de una u otra manera, con lo bueno y con lo malo. Purísima del Rincón determinó que este sábado comenzará en funcionamiento uno de esos nuevos semáforos, el que está en el cruce del Boulevard del Valle y el Gómez Morín, no, el Cloutier, perdón. Que lleva hacia la Colonia del Carmen, hacia el puente de la Colonia del Carmen, hacia el Hospital de los Pelos del Rincón, o que sube hacia la Guanajuatito, hacia esa vialidad. Ahí se colocaron semáforos. Nos avisaron un día antes, nos comentaron, van a estar ahí operativo, van a estar recordándoles a la población el semáforo, que ya no es solamente a ver a qué horas nos toca, sino que simplemente hay que esperar a que cambien las luces. Y les voy a hacer la comparativa. La publicación del 21 de marzo a las 8:16 de la noche, donde Purísima anuncia que van a comenzar los semáforos, donde el encargado de tránsito le dice a la población esta información, tiene 332 reacciones. Fue compartido 36 veces y tiene 29 comentarios. Y perdóneme, pero creo que están los 29 comentarios, ¿eh? Y aquí tenemos de todo. Pónganse a trabajar con las ciclovías, siempre hay carros estacionados, la entrada Purísima y doblado. ¿Para qué las pusieron entonces? Una queja clara. Qué buena noticia, gracias por hacer caso a favor del orden y la armonía. ¿Cuánto se invirtió en los semáforos nuevos? ¿Qué hicieron con los anteriores? ¿En qué se basaron? ¿Qué sistema aplicaron para concluir que eran mejor unos semáforos? Y la misma gente está contestando y respondiendo ahí. Bueno, pues es que una cosa es Purísima, la otra es San Pancho. Son los semáforos del puente que comunica la Colonia del Carmen con el Boulevard del Valle. La verdad se requería el semáforo, ya que se hace un caos por las mañanas en ese cruce. Esperemos que no duren 3 segundos, que por eso la gente acelera, porque solo pasan 3 carros. Hay alguien que incluso compartió un video de la fila que se hace de la Guanajuatito hacia el Boulevard del Valle. Ahí nomás para que vean la diferencia. Gracias por los servicios de semáforos, un favor, que se mantengan en buen funcionamiento, porque en el Boulevard del Valle, recordemos, en la zona del Boulevard Las Torres, cómo fallaban esos semáforos. Esperemos que los nuevos tengan una dinámica completamente diferente. Cuando yo entré a trabajar en el periódico AM, esta es anotación, estaban entrando en funcionamiento los semáforos del Boulevard Las Torres. Y recuerdo que de mis primeras notas fue ir a cubrir que no funcionaban los semáforos. Tengo 9 años dedicándome a esta actividad y esos 9 años, esos semáforos fallaban todo el tiempo. ¡Todo el tiempo! Entonces, acabó su trienio Ismael López García, acabó su trienio Javier Casillas, acabó el primer trienio de Toño Marún y esos semáforos se seguían descomponiendo. Entonces, pues a ver si estos nuevos no tienen la misma maldición, ¿verdad? Con todo mi respeto a mi comandante, sincronicen los que hay, ojalá sean conscientes los conductores y estas medidas, si las respeten, etc. Es decir, aquí hay una conversación más clara y haciendo la comparación entre San Francisco y Purísima del Rincón, más clara y más abierta. Claro que hay quejas, los semáforos a nadie nos gustan, queremos movernos rápido. Yo tengo poco tiempo manejando y entiendo que son un fastidio, pero también son un modo en el que garanticemos que si vamos a cruzar de manera segura. Entonces, pues ahí queda el asunto. Mi opinión es que van a seguir conflictos. Creo que aunque Purísima del Rincón va a establecer más semáforos, va a haber menos quejas al respecto. Y espero yo que si las escuchan, se reduzca mucho el malestar ciudadano, porque son 10 semáforos. En San Francisco del Rincón solamente colocaron uno nuevo, que les digo, es este cruce. Y ese cruce va a ser una espina constante de quejas para la administración municipal. Y créanme que no es porque le desee el mal, es porque ya ocurrió. Cuando se pusieron la primera vez fue una serie de quejas, una tras otra.
¿Eventualmente bajaron? Sí. ¿Eventualmente nos acostumbramos? Sí. Pero era un punto de malestar social. Y ahorita, como no hubo ningún cambio más que ponerles computadoras, creo yo que va a ser la misma situación. Pues bueno, vamos a ver si cómo pinta esta semana. Yo ya les compartí mi punto de vista sobre estas acciones, haciendo esta comparación entre los municipios, un poco de lo que ocurrió a nivel nacional. Y pues creo yo que es todo por mi parte. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Les invito a darle corazoncito a las transmisiones. Generalmente voy a estar transmitiendo de 4 a 5 noches a la semana. Gracias por estar acompañándonos en el live, Mila. Y pues espero que esta información sea de utilidad para ustedes. Como en muchas transmisiones desde hace algunos años, Galaxy Cat, muchas gracias, muy buenas noches. Les recuerdo, como medio de información, trato de traerles la verdad, trato de compartirles la verdad, los datos de lo que ocurre. No soy la única persona que la tiene. Hay muchas aristas, hay muchas variantes que puede hacer que yo no conozca. Y por eso les invito a que también conozcan otros puntos de vista. Les recuerdo también que este video se queda en YouTube y se queda también en la fanpage del Informador del Rincón. Les deseo una excelente noche y una excelente semana. Hasta pronto, soy Selene Martínez. Bye.